Y con esto yo ya daría paso, creo que estoy bien de tiempo, a la doctora O'Callaghan. ¿Podríamos quizás intercambiar ahora o también, si preferís, podríamos esperar a terminar la segunda parte de la charla que va a tener más énfasis en tratamiento y tal vez hacer un intercambio conjunto? Creo que a lo mejor hablamos con Mar, que quizás esto es más adecuado, si os parece bien, pero si alguien tiene una pregunta ahora muy concreta, también podemos hacerla ahora. Como nos diga Marisol. Sí, que siga la doctora Maro Callahan y luego al final hacemos el intercambio de preguntas o lo que quieran. Venga. Perfecto, muchas gracias. Pues yo voy a poner entonces en silencio y te doy pie a ti, Mar. Dejo de compartir, ¿verdad? A ver. Ahí. A ver si puedo darle a silenciar. Adelante, Mar. No, no se te oye, Mar. Tienes que, creo que... ¿Ahora se me escucha? ¿Se escucha? Ya te oímos, Mar, sí, sí. Y te Vale, veo vale. también la presentación, por la modo presentación y estaría. Vale, perdonar, a ver, que los de estos del directo, a ver, vale, supongo que ahora se ve bien, vale. Primero, también como, bueno, gracias Leticia por esta súper introducción de la enfermedad que nos va a venir muy bien para poder desarrollar los tratamientos, de hecho de manera muy sencilla, luego ya en la discusión pues podemos un poco abordar las cuestiones que nos surgen a todos y que os surgen a vosotros. Entonces, dar las gracias yo siempre digo Soledad, pero a Marisol por la invitación. Yo estuve en esta reunión, creo que he estado un par de veces, pero estuve hablando, dando una pequeña charla hace ya muchos años, cuando vi mis primeros pacientes Gaucher tipo 3, que realmente era una forma entre 2 3 una afectación muy grave y realmente fue un aprendizaje, el acompañamiento a la familia, a los niños y un aprendizaje de la enfermedad. O sea, yo era bastante más joven y bueno, de la mano con vosotros fuimos aprendiendo en aproximaciones terapéuticas y en el acompañamiento de los pacientes. Bueno, esta es un poco el índice que vamos a seguir, pero lo que básicamente voy a ir desgranando las diferentes aproximaciones terapéuticas que se pueden desarrollar o que se desarrollan en la enfermedad de Gaucher. Y no sé si Leticia ha puesto antes este esquema, pero bueno, os ha explicado que la enfermedad de Gaucher se produce porque falla una enzima, ¿no? Que es la glucosilcerebrosidasa, que lo que hace es que no puede degradar el glucocerebrósido, la glucosilceramida. Entonces, quiero también que veáis que esta glucosilceramida también se sintetiza por la glucosilceramida sintasa y al final es una molécula grande, compleja, de estas que ha explicado Leticia, que están hechas por unos esfingolípidos y unos azúcares, ¿vale? Entonces, la, la, aquí vemos en este esquema muy bien las diferentes maneras de cómo podemos hacer que la enzima que falla en la enfermedad de Gaucher, cómo podemos hacer repararlas en la célula y en nuestro organismo. La primera es la terapia de enzimática sustitutiva, que todos conocéis. Es una enzima que ha contado muy bien Leticia, que es sintetizado y lo que hace es suplir el enzima que no tenéis, que no tenemos, pues lo que hace es sustituirlo y ver si podemos degradar este acúmulo de glucosilceramida que se produce en todas las células y sobre todo en Gaucher tipo 3 en cerebro. Luego tenemos la terapia de reducción de sustratos, que lo que sería son unas moléculas que lo que hacen es evitar que se sintetice la glucosilceramida. Luego estaría las chaperonas, también lo ha explicado Leticia, que lo que hacen es que si queda un poquito de actividad enzimática residual en algún paciente, ayudan a que esta enzima que no está funcionando bien se pliegue mejor y pueda funcionar y desarrollar su función. Y luego estaría la terapia génica. Y ahora vamos a ir desgranándolas todas una por una. A ver si puedo pasar al siguiente. Vale.
Vamos a la terapia enzimática sustitutiva, lo ha contado muy bien Leticia, no voy a entrar en detalle porque la conocéis todos bien. En Gaucher tipo 3, en España, creo que pues, si tú lees los prospectos, al menos nosotros, está aprobada la imiglucerasa. Quizá hay pacientes que están con melaglucerasa. Yo creo que el efecto puede ser el mismo, pero nosotros lo que utilizamos es la imiglucerasa. Inconvenientes de la terapia enzimática. Pues la administración endovenosa o por portacat, que conocéis todos, ¿no? Que tenéis que ir al hospital a ponérosla o van a casa, y sobre todo que no atraviesa la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es esta barrera que tenemos aquí que recubre el cerebro, en la que hay un intercambio, hay muchos vasos, muchos vasos sanguíneos, y es una protección que tenemos en el cerebro pues para las infecciones, para agentes tóxicos y también para fármacos. Es una protección del cerebro y muchísimos fármacos no atraviesan la barrera hematoencefálica, como es el caso de la terapia enzimática sustitutiva en Gaucher. Por lo tanto, no es eficaz para tratar los síntomas neurológicos que pueden presentar algunos pacientes con Gaucher tipo 3. La terapia de reducción de sustratos, le he contado antes, es un poquito, bueno, es una terapia que lo que hace es inhibir la síntesis del esfingolípido que se acumula. Y lo ha comentado también Leticia, pero ha habido diferentes moléculas. Una de ellas es el miglustat, otra es el eliglustat y otra es el venglustat, que os sonarán a todos porque sabéis mucho más que nosotros. Entonces, importante de estas tres moléculas que se administran vía oral es que miglustat y venglustat tienen la capacidad, se ha demostrado en ensayos con animales y también en ensayos con personas y en otras enfermedades, no solo en Gaucher, que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, que llegan al cerebro, o sea que podrían ser potenciales tratamientos que podrían ayudarnos en los síntomas neurológicos. En cambio, el iglustat se ha visto que no atraviesa la barrera hematoencefálica. De miglustat no voy a hablar porque yo creo que quizá en otros congresos ya os han hablado y me voy a centrar más en el iglustat y venglustat, que es como lo más novedoso, sobre todo en niños, porque nosotras somos pediatras, neuropediatras. Y bueno, miglustat, hay algunos artículos publicados que atraviesa la barrera hematoencefálica y que en algunos casos en pacientes graves con Gaucher tipo 3 se puede dar combinado con la terapia enzimática sustitutiva más el miglustat. Bueno, vamos a entrar ya en detalle un poco en lo que nos interesa, que son los resultados de los estudios, ¿no? De los estudios clínicos, que son esos ensayos que se hacen con unos pacientes como estandarizados, con unos criterios determinados, para luego poder decidir si un fármaco es eficaz o no es eficaz antes de poder salir al mercado. El eliglustat lo conocéis mucho de vosotros en adultos, sobre todo en Gaucher tipo 1, porque yo creo que ya desde 2016 o 17, no recuerdo bien la fecha, está aprobado en España para el tratamiento de Gaucher tipo 1 y se ha visto que la eficacia pues, es parecida al tratamiento enzimático sustitutivo. Y se ha desarrollado este estudio que se llama ELIKIDS, que es para intentar demostrar, evaluar la eficacia y la seguridad del iglustat en niños. Es un estudio muy amplio en que han participado 57 pacientes pediátricos. Hemos incluido pacientes Gaucher tipo 1 y Gaucher tipo 3 y 21 centros de 10 países. Y tenemos que estar contentos porque España hemos participado creo que 3 centros, o sea que la representación nuestra ha sido importante. Todavía no están publicados los datos. Sabéis que cuando hay un estudio de este tipo, pues los médicos en nuestras reuniones científicas lo comunicamos en congresos, pero siempre hay el compromiso, ¿no? de hacer una publicación en una revista científica y todavía los datos no están publicados, se están recogiendo y saldrá en breve el resultado de eliglustat administrado en niños. Vamos a pasar un poquito al diseño del estudio. Pues se han hecho 2 cohortes, 2 grupos, porque para hacer poblaciones más homogéneas. En una había 51 niños que habían alcanzado ya los objetivos terapéuticos que ha contado un poco Leticia, ¿no? Que tras 2 años de tratamiento con la terapia enzimática sustitutiva,
con imiglucerasa o belaglucerasa, pues pasaban a tratamiento solo con el iglustat, pero la condición es que hubiesen estado 2 años con tratamiento enzimático sustitutivo y que se hubiesen alcanzado el control de los síntomas hematológicos, viscerales, óseos. No hablaban de los síntomas neurológicos porque recordamos que el iglustat no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y en la cohorte 2 se incluyeron pacientes también Gaucher tipo 1 y Gaucher tipo 3, pero que tenían manifestaciones más graves, manifestaciones viscerales, hematológicas, óseas más graves, a pesar de estar 3 años con terapia enzimática sustitutiva. Y se decidió hacer un diseño del estudio de continuar con la terapia enzimática sustitutiva más el iglustat. Aquí vemos un poco el diseño de los pacientes 1, los que cambiaban de su terapia enzimática normal a el iglustat, con los beneficios de dejar de pincharte durante cada 14 días por Portacat o ir al hospital a una terapia oral, ¿vale? Y este es el seguimiento que han sido 104 semanas, o sea que ha sido un ensayo largo. Yo no sé, 104 semanas, pero que son 2 años, 3 años, ha sido un seguimiento largo. Mm, em, Como cosas dentro del diseño del estudio, si en algún momento el paciente presentaba un empeoramiento de los síntomas viscerales, hematológicos o óseos, volvíamos al tratamiento enzimático con la hemiglucerasa endovenosa y si no había mejora, pues se podía intentar utilizar los 2 fármacos a la vez. Esto en la cohorte 1, que decimos que eran pacientes que estaban bien controlados con 2 años de terapia enzimática sustitutiva antes de empezar el ensayo. La cohorte 2 eran aquellos pacientes, Gaucher tipo 1 o tipo 2, que no habían controlado bien las manifestaciones de la enfermedad y se les ofrecía pues continuar con la hemiglucerasa y añadir el iglustat, a ver si atacando por la terapia enzimática sustitutiva y la terapia de reducción de sustratos podíamos mejorar un poco más la sintomatología. Y también era un seguimiento a 104 semanas y si en algún momento se observaba una mejora de los síntomas viscerales, hematológicos, óseos y el médico responsable decidía, se podía pasar a el iglustat vía oral, pero siempre en función de la respuesta clínica que viésemos en el paciente. O sea que es un ensayo diseñado intentando separar bien los pacientes según las características clínicas y pensando un poco es un ensayo abierto en que puedes ir jugando según la respuesta clínica. Para ser un ensayo clínico, que normalmente son muy cerrados, ha sido un ensayo en que tenían bastante en cuenta la respuesta del paciente. Como resultados, pues en la paciente, en la cohorte 1, en el grupo 1, en que daban la monoterapia con el iglustat, que habían estado bien controlados con terapia enzimática después de 2 años y empezábamos con el tratamiento oral, el iglustat, vimos que los niveles de lo que serían valores hematológicos, hemoglobina, plaquetas, se mantuvieron con el mismo buen control que se mantenía con la terapia enzimática sustitutiva. También los resultados que obteníamos a nivel de volúmenes hepáticos y esplénicos también se mantenían estables y la afectación ósea también se mantuvo estable o incluso en algún caso mejoró. Los biomarcadores que os ha contado Leticia, ¿no? La liso-GB1, que es un producto de la degradación, bueno, de la glucosilceramida y la glucosilceramida disminuyeron y la liso-GB1 se mantuvo estable, que es un marcador, es el marcador más nuevo que hay para intentar reflejar la evolución de la enfermedad. De todos estos pacientes del ensayo, después el 92% han continuado con el iglustat porque han encontrado un beneficio y 4 cambiaron a hemiglucerasa porque hubo alguno en que hubo un aumento del tamaño del bazo. En la cohorte 2, que eran esos pacientes más graves, en que con la terapia enzimática no se había llegado a controlar la sintomatología, y después de 3 años solo participaron, eran 8 pacientes, en 6 pacientes se mantuvieron los valores hematológicos y viscerales dentro de los objetivos. Solo 2 pacientes mejoraron
una mejoría clínica a nivel de lo que sería la enfermedad ósea. No hubo mejoras en aquellos pacientes en que puede haber una afectación pulmonar y sí que los valores de óseos se mantuvieron estables y los biomarcadores también mostraron una mejora. Entonces, como resultados, este era un ensayo que quería evaluar seguridad y eficacia, puesto normalmente los ensayos en fase 2 son para evaluar la seguridad, pero como el Iglustat ya se ha demostrado que es seguro y eficaz en adultos, pues evaluaba seguridad y eficacia. Y respecto a la seguridad, el Iglustat vimos que fue bien tolerado en niños, tanto solo como combinado con imiglucerasa, y el perfil de seguridad ha sido el similar que se ha utilizado, que se ha observado en adultos con Gaucher tipo 1. Como conclusiones de este estudio, pues el Iglustat solo o combinado con imiglucerasa es eficaz, hemos dicho, ayuda a mantener los parámetros hematológicos, viscerales, óseos y los biomarcadores. Puede ser una opción terapéutica viable cuando lo han presentado en congresos, en el Congreso Internacional que se hace una vez al año en Estados Unidos. Hablan para niños con Gaucher, enfermedad de Gaucher en general, pero yo creo que hay que poner que es para Gaucher tipo 1, especialmente en aquellos con una enfermedad estable o respuesta parcial al tratamiento enzimático sustitutivo. Me refiero a Gaucher tipo 1 o Gaucher tipo 3 que no tenga sintomatología neurológica. Y se les puede ofrecer a pacientes con Gaucher tipo 3 para evitar la terapia enzimática sustitutiva, pero hemos de tener muy presentes que no tiene una repercusión en lo que sería en la afectación neurológica. Como digo, este ensayo, el Liquids, está pendiente de publicarse, yo creo que se publicará en breve. Hemos participado en San Joan de Déu con Leticia, con Nazareno, gracias a Sanofi y a la unidad de ensayos de nuestro hospital, y bueno, en breve se podrán publicar los resultados. Luego vamos a pasar al Venglustat. El Venglustat es otro azúcar, hemos dicho que se da vía oral y que tiene como característica que atraviesa la barrera hematoencefálica y que es un fármaco que es de estos inhibidores de sustratos, ¿no? Que hacen que no se forme la glucosilceramida que se acumula. Entonces, del Venglustat sí que hay unos resultados ya publicados para Gaucher tipo 3, específicamente en adultos, y nosotros no hemos participado en ningún ensayo y no sé si España ha participado, pero podemos contar un poco lo que está publicado en 2023. Este estudio ha sido un estudio en que combinaban la imiglucerasa con el Venglustat, pues para intentar a nivel fisiopatológico la imiglucerasa, la terapia enzimática sustitutiva, continuar con el control de todo lo que sería la sintomatología visceral, hematológica, ósea, y a ver si con Venglustat podíamos ver podían ver cambios a nivel de lo que sería la sintomatología neurológica. Hubo 11 participantes con Gaucher tipo 3 que se mantenían estables con imiglucerasa y es lo que digo, se dio Venglustat oral más imiglucerasa durante 52 semanas. Los objetivos primarios es un fase 2, por lo tanto lo primero es evaluar la seguridad, ver si el fármaco es seguro en el paciente, si es tolerable y luego siempre mirar que haya... que el fármaco esté llegando donde queremos que llegue, o sea, mirar si hay cambios a nivel de esos biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que está entre el cerebro y esa barrera hematoencefálica por fuera, entre el hueso y las meninges, y expresa un poco los biomarcadores que tendríamos en cerebro, ¿no? Si vemos una disminución de estos biomarcadores, pues podríamos decir que el Venglustat está llegando al cerebro y está funcionando bien. Pero también hubo unos objetivos secundarios que siempre se miran en los ensayos, aunque sean ensayos de seguridad, que es para ver qué está pasando a nivel clínico, ¿no? La función neurológica, la neuroimagen y parámetros sistémicos. Nos referimos a parámetros del bazo, de las visceromegalias, la sangre, los huesos. Bueno, estos son los resultados. Aquí vemos a nivel de farmacocinética lo que decíamos, los biomarcadores, pues vemos que Venglustat
lo encontraron tanto en plasma como en líquido, o sea que realmente se demostraba que llegaba al líquido cefalorraquídeo y por lo tanto que atraviesa la barrera hematoencefálica. Y hubo un paciente que no se sabe por qué se excluyó del análisis farmacocinético porque no llegaron a tener niveles detectables de Venglustat en el líquido cefalorraquídeo. Respecto a los biomarcadores, en 10 pacientes sí que ha habido una disminución de la glucosilceramida y la glucosilesfingosina, o sea, de los marcadores que nos indican actividad de la enfermedad. Y otros biomarcadores también han disminuido, siempre se miran más GM1, GM2, se miran otros tipos de esfingolípidos que también pueden estar relacionados con enfermedad de Gaucher y otras esfingolipidosis. Respecto a los resultados neurológicos, ¿qué es lo que nos interesa? Pues bueno, se pasaron escalas de ataxia. La ataxia es el trastorno del movimiento que pueden tener pacientes con Gaucher tipo 3, el temblor, problemas al caminar, con desequilibrio. Pues se utiliza una escala que está estandarizada y que utilizamos en la práctica clínica habitual en la consulta, que es una escala SARA, que evalúa pues, temblor, evalúa la marcha y la dismetría, diferentes parámetros, y lo que se observó solo es una mejoría leve de 9 de 11 pacientes. Y realmente la disminución era de 1,14 puntos en promedio en general. Es una mejoría poquita, porque depende a veces de cómo está el paciente ese día. O sea, a ti te exploran un día y a lo mejor te exploran al cabo de 2 meses y tú ese día estás un poquito más nervioso y tiemblas un poco más o caminas un poco peor. O sea que la mejoría en cuanto a escalas motoras no fue muy buena. Respecto a lo que sería estudios de cognición, ¿no? De capacidades cognitivas, hubo una mejora en lo que serían las funciones ejecutivas, las funciones de organizar tareas, de desarrollar cosas, del pensamiento, pero hubo un deterioro en las habilidades adaptativas, en el Vineland. El Vineland es una escala que se utiliza en pacientes, en este caso Gaucher tipo 3, que deberían tener una afectación neurológica grave, y es un poco una escala en que habla de las habilidades de vida diaria, ¿no? Pues en vestirse, en poder prepararse el desayuno, en acostarse, y ahí no hubo tanta mejora. Y luego, respecto a esos movimientos que explicaba Leticia, que se presentan, ¿no? En el seguimiento horizontal en muchos pacientes con Gaucher tipo 3, pues no hubo una mejora clara. Entonces, los resultados en adultos con Venglustat a nivel bioquímico han funcionado, pero a nivel clínico no acaban de ser todo lo buenos, a nivel clínico neurológico, todo lo buenos que esperábamos. Respecto a las manifestaciones sistémicas, ¿no? Cuando hablamos de sistémicas es del organismo, los parámetros hematológicos y viscerales se mantuvieron estables. Hubo algún caso en que mejoró la enfermedad pulmonar intersticial y la salud ósea se mantuvo estable. Claro, seguían con la terapia enzimática, que ya estaban bien controlados, más el Venglustat, no hubo crisis óseas. No hubo muertes, ni adversos, ni efectos secundarios graves, y lo único, algún efecto secundario como dolor de cabeza o dolor de espalda que puede entrar dentro de lo normal de la enfermedad. O sea que han demostrado que es un fármaco seguro el Venglustat. Y como conclusiones, pues que esto que es buen, seguro y bien tolerado, se ha mostrado actividad en el sistema nervioso central de Venglustat, en el líquido cefalorraquídeo, se han reducido los biomarcadores, pero las mejorías clínicas en cuanto a lo que sería la afectación neurológica han sido leves, modestas e inconsistentes, dice. Y quizás se requieren más estudios para confirmar su eficacia y optimizar el tratamiento. Quizá dar más dosis, quizá son solo 11 pacientes, ver si se pueden reclutar más pacientes. O sea que bueno, Venglustat está ahí y hay que ver un poco con más ensayos la evolución en pacientes, sobre todo para intentar evitar la progresión neurológica. Y decir que se va a empezar un ensayo en edad pediátrica con Venglustat también, quizá en edad pediátrica, que son pacientes más jóvenes en que el daño neuronal no ha sido tan grande, no lleva tanto tiempo instaurado, quizá pues podemos tener unos resultados mejores. Esto lo tenemos que demostrar y se va a empezar un ensayo con Venglustat y Meglucerasa en niños. Todavía no podemos decir pues, las características del ensayo porque esto se
Se está empezando y vamos a participar en España. Bueno, luego vamos a la aproximación, otra aproximación de las que habíamos comentado, las chaperonas. Las chaperonas son esas moléculas que se toman vía oral y que lo que hacen es que el enzima que está mutado, porque hay una alteración genética y está como mal plegado, ayudan a que se plieguen bien y hace que el enzima que tenemos que no está funcionando bien, pues empiece a funcionar y empiece a poder degradar la glucosilceramida. Habéis oído hablar todos del Ambroxol en enfermedad de Gaucher tipo 3. No ha habido ningún ensayo clínico como tal, o sí que ha habido algún ensayo clínico, pero han sido reportes de casos sobre todo puntuales. Nosotros tenemos la experiencia de haberlo usado en pacientes, igual que el miglustat. Cuando tienes un paciente con Gaucher tipo 3 y ves que hay una afectación neurológica, intentas por todos los medios, pues aparte de la terapia enzimática, intentar actuar todas las vías, pasar escalas y ver si hay una mejora o no. Entonces, el Ambroxol lo que es, en verdad, es un fármaco mucolítico que se utiliza para los catarros, pero a dosis muy altas se ha visto que favorece el plegamiento de la enzima y favorece también que todo ese tráfico de la glucosilceramidasa pues funcione en la célula. Pero la característica que tienen las chaperonas, no solo en Gaucher, sino en todas las enfermedades, es que solo vale para determinadas mutaciones. En este caso, unas mutaciones missense, que son unas mutaciones que en el gen hay un cambio de una letra por otra. O sea, que no vale para todos los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 3. Y como cosa buena del Ambroxol es que atraviesa la barrera hematoencefálica y potencialmente puede llegar al sistema nervioso central. Y cuando estaba preparando la charla, yo no conocía el artículo porque ahora no tenemos pacientes con Ambroxol, yo había revisado los casos de antes, pero encontré este artículo, ¿no?, de que lo que han hecho es recoger un poco los 14 estudios clínicos y reportes de pacientes que hay en enfermedades de Gaucher tipo 1, 2 y 3. Y encuentran, así a grandes rasgos, que ha habido mejoría de síntomas neurológicos, función motora y capacidades cognitivas, pero en algunos pacientes hay una reducción de los biomarcadores y de la quitotriosidasa y refieren que hay un aumento de plaquetas, densidad ósea y reducción de volúmenes viscerales. Es verdad que estos pacientes están también con terapia enzimática sustitutiva, el Ambroxol se añade. O sea que, bueno, en algunos casos puede haber mejoras en síntomas neurológicos, pero sobre todo en los pacientes jóvenes con formas, genotipos, nos referimos a mutaciones que respondan al Ambroxol y que sabemos que esas mutaciones predisponen a un fenotipo de Gaucher tipo 3 más leve y en un inicio temprano de la enfermedad. Siempre en todas las terapias, cuanto antes, lo ha dicho antes Leticia, cuanto antes empiece el tratamiento, mejor será la respuesta. Se ha encontrado también que hay diferencia y variabilidad en la respuesta, incluso en pacientes con la misma mutación. Esto lo sabemos, lo ha comentado también Leticia, ¿no?, que según a veces tienes hermanos con la misma mutación y unos responden mejor en unos parámetros y otros peor. Pues con Ambroxol también. Y lo que se recomienda, si alguna vez lo que se recomienda, luego está la vida real, pero lo que se recomienda es intentar hacer una biopsia de piel del paciente y poder estudiar si el Ambroxol en las células del paciente podían producir una mejora de la actividad enzimática de la glucosilceramidasa. En la vida real esto no lo hacemos y lo que hacemos es si tienes un paciente con Gaucher tipo 3, nosotros lo hemos probado en 2 pacientes, es intentarlo, porque entre que esperas y todo, tú ves que el paciente en formas graves está empeorando y lo hemos intentado. Y nuestra experiencia fue que empeoró el temblor, igual que pasa con miglustat, que al principio del tratamiento empeora el temblor y tampoco tuvimos unos resultados muy esperanzadores. En estos 2 pacientes no hubo mejora, pero quizá no tenían las mutaciones que responden al tratamiento. Luego está el tratamiento con precursores hematopoyéticos, ¿vale? Los precursores hematopoyéticos, pues mira, son las células de la sangre, ¿no?, los leucocitos, los linfocitos, las plaquetas, todas estas células vienen del hueso.
El hueso es un órgano vivo, vosotros lo sabéis más que nosotros, en que están todos los precursores de lo que serán los glóbulos blancos para las defensas, los glóbulos rojos de la sangre, las plaquetas. Entonces, la terapia con precursores hematopoyéticos lo que intenta es coger células madre de la médula, células precursoras hematopoyéticas que pueden ser del hueso, como hemos dicho, que es la fábrica de las células de la sangre. También puede ser ahora ya con técnicas de ahora actuales modernas, se puede coger sangre periférica y modificándola en cultivo llevarlo a células precursoras como a células de médula ósea o sangre de cordón. El cordón umbilical es un precursor, o sea, tiene muchísimas células de precursoras hematopoyéticas. O sea, que para hacer un trasplante de precursores hematopoyéticos no solo es el trasplante de médula ósea, también se puede hacer trasplante de cordón. Y ahora ya hay ensayos en otras enfermedades en que cogen sangre periférica y lo que hacen es llevar la sangre periférica a precursores hematopoyéticos. Bueno, no sé cómo voy de tiempo y si voy muy rápido, pero sigo. Entonces, resulta que de estos precursores hematopoyéticos, el monocito tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿vale? Y el monocito es un precursor, al igual que el monocito luego pues, podrá pasar a ser un linfocito maduro, pues el monocito es un precursor de la microglía, ¿vale? Y la microglía es una célula que está en el cerebro. La microglía está relacionada con las neuronas, los oligodendrocitos, los astrocitos. En el cerebro no solo hay neuronas, hay todas estas células que están relacionadas. Y la microglía que tú pondrías en un paciente con enfermedad de Gaucher, que provendría del donante, pues tiene la capacidad de producir la glucocerebrosidasa y entonces permite la utilización en las neuronas. Es una aproximación terapéutica que tiene mucho sentido, puesto que estás dando con células de un donante, de cordón de médula ósea, células precursoras que luego pasan a células que atraviesan la barrera hematoencefálica y que dentro del cerebro pues lo que hacen es empezar a producir el enzima que no tiene el enfermo de Gaucher tipo 3 y podríamos intentar evitar el daño neurológico. Bueno, pues recientemente esto se está volviendo a poner en marcha en Gaucher tipo 3. Lo que hay son 2 artículos publicados. Uno es para evaluar los resultados a largo plazo de la terapia combinada de terapia enzimática sustituida, de la terapia enzimática normal, y seguida por un trasplante de precursores hematopoyéticos, que en este caso era el trasplante de médula ósea. Es verdad que no es un ensayo, sino que es un centro que tiene experiencia con 5 pacientes y han ido reportando, lo han cogido todo y han ido reportando pues, los resultados que obtuvieron. Fueron 5 pacientes, 4 con Gaucher tipo 3 y 1 con Gaucher tipo 1. Las edades eran un poco mayores para un trasplante de médula ósea, entre 3 años y 15 años. Todos recibieron la terapia enzimática, luego hacen el trasplante de médula ósea y cuando ya ven que en sangre periférica del paciente y en líquido cefalorraquídeo ven que se está empezando a producir el enzima de las células del donante, pues suspenden la terapia enzimática sustitutiva. Y hay un seguimiento, unos pacientes a 3 años y otros a 14. Y las evaluaciones es mirar la actividad enzimática, mirar los niveles de los biomarcadores que nos indican la actividad de la enfermedad y resultados neurológicos, cognitivos, de crecimiento y de calidad de vida. ¿Cómo voy de tiempo? Sí. Vale. Todos los pacientes lograron un injerto exitoso. Un paciente presentó una complicación que es el injerto contra huésped y requirió un segundo trasplante. La actividad enzimática se normalizó en 2 semanas y se ha mantenido a largo plazo y los niveles de los biomarcadores se mantuvieron e incluso llegaron a valores normales. En estos 5 pacientes, en los 4 pacientes Gaucher tipo 3, ninguno desarrolló nuevas convulsiones ni deterioro neurológico. La praxia oculomotora, que es esos movimientos en las arcadas, no mejoró y los resultados cognitivos fueron variables. Todos los pacientes mantuvieron una inteligencia límite. Recordad que estos pacientes Gaucher tipo 3 eran pacientes con una afectación neurológica grave. Si no, uno no se somete a un trasplante de médula ósea, que es una cosa que tiene bastantes efectos secundarios y que es complicada. Entonces, las conclusiones es que
puede ser una alternativa a enfermedad de Gaucher con alto riesgo de deterioro neurológico. El trasplante de médula, el trasplante con precursores hematopoyéticos puede ofrecer una neuroprotección y evitar que haya daños neurológicos irreversibles, pero se necesita más experiencia para poder recomendar esto en los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 3. Y luego hay este artículo, y voy un poquito mal de tiempo, que creo que es de 2024 y creo que es un poquito, puede ayudarnos un poquito más a entender, porque son 3 hermanos con la misma mutación, 3 hermanos con mutaciones que predisponen la L444P, esta que si la tienes en homocigosis predisponen una enfermedad de Gaucher tipo 3, y 2 son tratados con precursores con un trasplante de médula ósea, y uno, que es el mayor, fue tratado con terapia enzimática sustitutiva. Vemos aquí los resultados y aquí vemos, no sé si se ve el cursor, la edad a la que se hizo el trasplante de médula ósea, el paciente 1 a 3 años, otro a los 2 años y otro inició la terapia enzimática a los 16 meses, pronto. Y hablo de pacientes con enfermedad de Gaucher con mutaciones de afectación neurológica. Vemos que el paciente que recibió la terapia enzimática, el trasplante de médula ósea a los 3 años, pues lo vamos a poner aquí, que lo tengo en castellano, pues no presentó síntomas neurológicos. Los biomarcadores se normalizaron y lo que no se pudo hacer un test de inteligencia, pero que sí que el chico estaba en una escuela ordinaria, o sea que ha conseguido tener unos estudios y una capacidad en principio cognitiva normal. El hermano, a pesar de haberse trasplantado un poco antes, a los 2 años, pues mostró una pérdida auditiva y sí que tiene un CI límite y acude a una escuela ordinaria con apoyo. Y en cambio, el que solo está con tratamiento enzimático sustitutivo ha presentado el cuadro grave de enfermedad de Gaucher con convulsiones, ataxia, afectación cognitiva y acude a una escuela especial. O sea que yo creo que es una cosa que quizá hay que plantear, pero sobre todo digo que se necesita más experiencia y en casos graves de enfermedad de Gaucher. Voy a pasar esto porque si no, no acabaremos. Y de terapias en investigación no me he metido mucho porque creo que era importante hablar de Eliquis, de hablar del Venglustat y de estas pinceladas del trasplante de precursores hematopoyéticos, pero os voy a dar una pincelada de lo que es la terapia génica, que oímos hablar todos. Entonces, de terapia génica hay 2 tipos, la terapia génica in vivo, que se dice, y la terapia génica ex vivo. La in vivo consiste en coger un virus que tiene capacidad, un adenovirus normalmente, un virus adenoasociado, que tiene capacidad de infectar a las células, pero no producir patología. O sea, no queremos que los pacientes se pongan enfermos, pero pueden infectar las células. Y ahí lo que le haces es poner el gen de la enfermedad que sintetiza la glucosidad, el GBA1, el que sintetiza la glucosilceramidasa. ¿Vale? Entonces, una vez tienes esto hecho en laboratorio, inyectas el virus en el paciente. Lo puedes poner a nivel de vía endovenosa, a nivel de líquido cefalorraquídeo, incluso a nivel intracerebral, pinchando el cerebro, e incluso a nivel hepático. Hay diferentes aproximaciones. Y en teoría, el virus empieza a replicar en las células, se acopla al DNA de las células del paciente, empieza a replicar y produce la enzima. Y la terapia ex vivo es un poquito más complicada. Lo que haces es sacar precursores, sacar sangre del paciente o médula ósea del paciente, tener estos precursores hematopoyéticos, los guardas ahí, mientras tanto tienes un lentivirus, normalmente otro tipo de virus, en el que se le inserta, es un virus también con capacidad de infectar, pero no capacidad de producir enfermedad, y se inserta, se transfecta a las células precursoras del paciente y luego esto lo puedes poner al paciente y empieza a producir el enzima. Ventajas de la... Voy a hablar de la que yo creo que es la que puede ser potencialmente curativa en enfermedad de Gaucher tipo 3. Ventajas de la ex vivo. Pues que, como hemos dicho, los precursores hematopoyéticos, está el monocito que atraviesa la barrera hematoencefálica y va el monocito se transforma en microglía y podríamos producir el enzima en el cerebro. Entonces, la terapia enzimática in vivo, al ser como periférica, no estás actuando en las células precursoras, muchas veces no se llega a conseguir que
corrija el deterioro neurológico. En cambio, la terapia génica ex vivo se ha demostrado en otras enfermedades diferentes, no en Gaucher tipo 3, pero hay una enfermedad en España ya, que es la leucodistrofia metacromática, en que esta aproximación terapéutica ya es un tratamiento aprobado para la afectación neurológica, previene la afectación neurológica. Como cosas que no las he puesto, me falta la diapo de las conclusiones, es que la terapia génica ex vivo y tanto la in vivo se necesitan, en caso hipotético que se pudiera desarrollar en pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 3, tendrían que ser pacientes asintomáticos o muy poco sintomáticos, porque el daño que ya está hecho no se repara. Tienen que ser pacientes presintomáticos o muy poquitos sintomáticos para poder empezar a llegar al cerebro y producir el enzima antes de que haya el daño neurológico. Bueno, y como conclusiones, que creo que me he pasado de tiempo, pues el tratamiento de la sintomatología neurológica en la enfermedad de Gaucher tipo 3 sigue siendo un reto, esto también lo ha contado Leticia, para nosotros es un reto, para vosotros, sobre todo en las formas graves. Hay que investigar terapias enzimáticas o de reducción de sustrato que atraviesen la barrera hematoencefálica y sobre todo se tienen que aplicar en fases tempranas de la enfermedad, al igual que la hemiglucerasa. Cuanto antes la pongas, mejor efecto, mejores resultados. Y sobre todo antes de la aparición de la neurodegeneración y de los síntomas neurológicos. El trasplante de precursores hematopoyéticos puede ser una terapia eficaz en pacientes con formas graves de enfermedad de Gaucher en edad temprana y sin afectación neurológica. Y la terapia génica ex vivo puede ser una aproximación terapéutica en el tratamiento de pacientes, también pacientes asintomáticos. Hay algún ensayo, hay algunos modelos animales en ratones, pero de momento todo esto es algo que no se está desarrollando en pacientes. Y bueno, dar las gracias a todo el equipo con el que trabajamos muy bien, a la unidad de ensayos y sobre todo a vosotros, que nos enseñáis cada día muchísimo. Yo venía del mundo de las lisosomales, pero la primera vez que conocía pacientes Gaucher tipo 1, pero la primera vez que vi a pacientes Gaucher tipo 3, tampoco tenemos un gran volumen, porque por suerte no es tan frecuente Gaucher tipo 3, al menos en niños con formas graves neurológicas, pero realmente es un aprendizaje el acompañamiento de los pacientes, un reto el poder tratar no solo con Venglustat y miglucerasa, sino los tratamientos de soporte y bueno, daros las gracias a vosotros por todo lo que nos enseñáis cada día. Y bueno, nos hemos comido el tiempo, ¿no? Pero creo que Soledad nos dejará un momento para preguntas. Bueno, si alguno quiere hacer pregunta, pues le pasamos el micrófono. Nada, les ha quedado a todos muy claro. No quieren preguntar nada. Pues muchas gracias por acompañarnos, aunque sea desde vuestras casas, y hemos aprendido mucho y esperamos vernos en próximas encuentros. Una cosita, Soledad, hemos dejado los mails, si en algún momento tienen alguna duda o de algún caso de algún paciente que nos quieren decir, oye, pues mi hijo tiene un Gaucher tipo 3 y lo siguen en otro sitio que realmente en España hay centros muy buenos, pero tienen alguna duda o alguna cosa, o adultos con Gaucher tipo 3 que estén asintomáticos a nivel neurológico y quieran consultar alguna cosa, nos pueden escribir, Y luego de las presentaciones también, si necesitan, pues lo que necesitéis, ¿vale? Me Vale, sumo al comentario de Mar. muchas gracias y supongo que a lo mejor a través del email sí que os pregunten. Seguro, porque siempre les da un poco de vergüenza. No, también es mucha información de golpe para un sábado a estas horas y a veces uno tiene que asimilarla. A lo mejor, espero que se haya entendido, a lo mejor no se ha entendido nada, pero espero que Sí, se haya sí, entendido. se ha entendido Entonces, perfectamente. y bueno, y espero no haber sido muy negativa, yo, por mi parte. Hay muchas aproximaciones terapéuticas que pueden venir para nuestros pacientes con Gaucher tipo 3. Por suerte, todo lo que es visceral, óseo, hematológico está muy bien controlado y eso ya da una calidad de vida muy buena. Y por suerte, los Gaucher tipo 3, la gran mayoría no tienen una afectación neurológica tan grave. Pero claro, nosotros en edad pediátrica, los que hemos vivido, que son 3, tampoco son muchos, pero han sido pacientes muy, muy, muy graves.
Entonces, bueno, para nosotros esos son el reto. ¿Vale? Pues venga, muchas gracias y lo que les digo, la próxima vez a ver si puede ser presencial. Gracias. Sí, sí, nos gustaría venir. Sin duda. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, ahora tenemos la pausa café, pero luego a las 11:30 volvemos a tener la siguiente ponencia. Espero que todos estéis aquí a la hora.